Gloria sea al Señor. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Estamos bendecidos, hermano. Gloria sea al Señor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿verdad? En todas nuestras angustias, nuestras tribulaciones, Dios siempre ha estado ahí, ¿verdad? Hay promesa de parte de Dios. Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado, y eso trae paz a nuestra vida. Saber que tenemos un Dios que no es indiferente a nuestras necesidades, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, ¿verdad? No es indiferente. Él siempre está ahí con nosotros. Así es que le damos gracias al Señor por eso. ¿Cuántos obedientes hay aquí en este lugar? Poquito. Vaya. ¿Cuántos obedientes hay aquí en este lugar? Para gloria sea al Señor. La obediencia, mi hermano, es algo que nosotros tenemos que anhelar, ser obediente para con Dios, ¿verdad? Porque lo contrario de la obediencia es la desobediencia, ¿verdad? Que es un mal, hermano, que afecta a las naciones, las generaciones, desde la caída del pecado, desde Adán hasta el día de hoy. La desobediencia sigue trayendo consecuencias lamentables en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida del joven, en la vida del cristiano. Sigue trayendo situaciones lamentables, ¿verdad? Vemos nosotros que la desobediencia fue por la cual Satanás fue arrojado de los cielos. Se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios nuestro Señor. Y no solo a él, y trajo consecuencias no solo a él, sino que la tercera parte de los ángeles también. Vemos nosotros en el huerto, la Biblia dice que por la desobediencia de Adán y de Eva, ¿verdad?, el pecado entró a nuestras vidas, vino, y ahora nosotros, también nuestra naturaleza es esa, pecaminosa. Pero gracias también a que hace 2018 años Jesucristo murió en aquella cruz. Gloria a Dios. Él derramó su sangre maravillosa en aquella cruz. Todo estaba perdido, estábamos separados de Dios. No había esperanza para la humanidad. Toditos habíamos entrado en desobediencia por causa del pecado de Adán. Pero Jesús muere en aquella cruz y ahora hay oportunidad para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Porque ahora, mediante la sangre de Jesucristo derramada en aquella cruz, hay esperanza para la humanidad, ¿verdad? Y cada uno de nosotros hoy podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Porque sabemos que la vida del ser humano no es fácil, hay tantas dificultades, tantos problemas, pero Él es nuestro socorro, es nuestro auxilio. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?, le dijo Pedro al Señor. ¿A dónde puedo ir? ¿Verdad? Eso es lo maravilloso del creyente, del cristiano, del nacido de nuevo, que tiene esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y eso nos da gozo, nos da alegría. Le voy a pedir que se vaya a Éxodo 19, 5, 6, por favor, con la ayuda del Señor. Quiero predicarle en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo acerca de la obediencia, o en este caso la desobediencia también, ¿verdad? Que en la obediencia está la victoria. Quizá vamos a leer varios versículos, porque nosotros tenemos que entender y ver, hermano, que a través de ciertos personajes en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ver cómo la desobediencia no afectó únicamente solo a una familia, solo a un hombre, solo a un matrimonio, sino generaciones enteras fueron afectadas por causa de la desobediencia. ¿Por qué es necesario que hablemos de la desobediencia y de la obediencia? Porque la desobediencia hasta el día de hoy sigue haciendo estragos en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en la vida del nacido de nuevo. Entonces, muchas veces nosotros decimos: bueno, si hemos nacido de nuevo, ¿por qué vamos a padecer, o por qué vamos a estar en padeciendo estas situaciones? Ahora vamos a entender nosotros a través de las Sagradas Escrituras que ciertos personajes que creían en Dios, que le sirvieron a Dios, y su corazón de verdad había anhelo de servirle al Señor, pero fueron desobedientes y las consecuencias vinieron a sus vidas. Leemos entonces, ya está ahí,
Éxodo 19, 5 y 6. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice de esta manera: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice el Señor. Fíjense qué hermosa palabra, fíjense lo que dice el Señor. Ahora pues, si diereis, dice, oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, está diciendo el Señor. Los estudios que estamos viendo en las células ahora, hermano, también están relacionados con la obediencia y la desobediencia. Y estamos nosotros leyendo cómo Dios está diciendo: si dieres oído a lo que yo te ordeno, a lo que yo te mando, a mis estatutos, a mi palabra, entonces dice el Señor, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Verdad? Nosotros, el Señor nos ve como eso, como algo especial para Él, como un tesoro. Pero Él está diciendo, ¿verdad?, que si nosotros prestamos oído y guardaremos su pacto, si nosotros ponemos atención a los mandamientos, a los estatutos, a los principios de la palabra del Señor, el Señor está diciendo, ustedes van a ser mi especial tesoro para mí. Entonces vemos nosotros en las Sagradas Escrituras acerca de la desobediencia, cómo trajo consecuencias. Usted puede decir, bueno, hablando de desobediencia, ¿qué podemos hablar de eso? La desobediencia, hermano, abarca muchas cosas en la vida del cristiano. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros vivimos en unión libre y el Espíritu Santo ha hablado en nuestra vida, que es necesario que pongamos nuestra relación en las manos del Señor, y nosotros hacemos oído sordo a esto, nosotros estamos en desobediencia. Porque la palabra del Señor en hebreo dice que honroso es el matrimonio para Él. ¿Verdad? Es cosa de honra. Entonces, cuando Dios ha hablado de nuestra vida y nosotros desobedecemos lo que Dios ha dicho, y es lo que a Dios le agrada, nosotros entramos en desobediencia. Si usted como esposa no es sujeta a su marido, usted está en desobediencia, porque la palabra lo está demandando. No es el hombre quien escribió esto, es Dios fue el que puso las reglas. Si nosotros como hombres no amamos a nuestra esposa como Jesucristo amó a la iglesia, estamos en desobediencia también, ¿verdad? Y todo eso no le agrada al Señor. Al joven, la palabra del Señor le dice que tiene que honrar a su padre para que sus días sean prolongados en esta tierra. Y si no lo hace, también está en desobediencia. Entonces, todo lo que contradice la palabra del Señor, todo lo que es pecado, es desobediencia contra Dios. El adulterio, podemos mencionar cosas más nombradas: el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira. Todas esas cosas son desobediencia. Cuando nosotros las practicamos, ¿verdad?, es desobediencia contra Dios. Entonces la desobediencia es un veneno mortal que ha traído consecuencias devastadoras, no solo a la humanidad, sino que a la tercera parte de los ángeles, como les decía, desde Adán hasta la actualidad. Y vamos a mencionar algunos personajes de las Sagradas Escrituras, hermanos, donde nosotros podemos ver los estragos que causó la desobediencia por no poner atención a lo que la palabra del Señor dice, o a lo que Dios les había ordenado a estos siervos del Señor que hicieran, como Adán, Moisés, Saúl, David, Salomón, Sansón, Jonás. Podemos ver en la vida de ellos, hermanos, tremendas situaciones que llegaron por causa de la desobediencia. Y también la obediencia de algunos siervos de Dios, como Abraham, un hombre obediente, que la palabra dice que Abraham era viejo y lleno de años, y la Biblia dice que Dios estaba con él, que Dios lo había bendecido grandemente. Era un hombre rico en oro y plata, dice la palabra del Señor. Dios nunca lo dejó, nunca lo desamparó, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir que se vaya a 1 Samuel 15:1. Cuando hablamos de desobediencia, rápido viene a nuestra mente el comportamiento o la vida del rey Saúl. ¿Se recuerda usted que Israel pedía que hubiera rey? Le pedía al Señor que levantara rey, y Dios le dio rey.
Dios había escogido, mi hermano, al rey Saúl. Y profeta también, porque recuérdense que Saúl también profetizó y le llamaban Saúl entre los profetas. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo había descendido sobre él. Pero después vamos a ver lo que sucedió en la vida de Saúl. ¿Me contesta con un amén, por favor, cuando estemos ahí? ¿Verdad? Vemos nosotros las consecuencias que vinieron a la vida de el rey Saúl. Alguien que Dios había escogido, hermano. Dios lo escogió. Dios no se equivoca cuando escoge a alguien. Dios no se equivocó al escoger a Saúl. El problema ni cuando lo escogió a usted ni cuando me escogió a mí. ¿Sabe por qué Dios nos llamó? Porque Dios nos escogió. Porque Dios vio, como Él todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce el pasado, conoce el presente y conoce el porvenir, conoce el futuro. Él sabe que usted y yo tenemos la capacidad para servirle a Él con todo nuestro corazón. Nosotros somos los que en el camino nos desviamos y desobedecemos a Dios y hacemos todo lo contrario que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero Dios no se ha equivocado. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios se equivocó con este varón, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca. Dios nos llamó, Dios nos escogió porque Él cree y Él sabe que usted y yo tenemos la capacidad de amarle con todo nuestro corazón. Desde que estábamos en el vientre y su palabra que Él nos escogió. Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya le había escogido a usted. Ya le había pensado a usted. Entonces en el camino nosotros nos desviamos como lo que le sucedió al rey Saúl. El pastor Amílcar predicaba acerca de la profecía. Yo creo fielmente en la profecía. Todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, esto se va a cumplir, pero depende mucho en cada uno de nosotros. Hace 20 años, aproximadamente más, fue en el 96, por primera vez alguien me habló de Jesucristo. Por eso es que yo creo fielmente, cuando alguien le dé una palabra a usted, créala en su corazón. Quizá no sea en su tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Pero si proviene de Dios, se va a cumplir lo que le han dicho a usted conforme a la palabra. Me recuerdo en 1996, sentado en un parque, que acababa de salir de la prisión, yo de la cárcel, y me fui a sentar en un parque porque todos los días me iba yo, porque en mi casa me decían que tenía que buscar trabajo. Le voy a contar esto antes de empezar, para que nosotros entendamos que Dios no se equivoca, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿por qué escogió a Saúl si después lo desecha? Si después le dice al profeta Samuel que por qué lloraba a Saúl cuando él ya lo había desechado. Entonces en el año 1996 me recuerdo que yo acababa de salir de la cárcel, hermano, por situaciones. Entonces yo le había dicho a mi hermana que yo tenía trabajo, que había conseguido un trabajo, pero era mentira. Yo me iba a las 8 de la mañana y regresaba hasta las 4 de la tarde. Yo iba a buscar trabajo, pero no encontraba. En nuestro país es difícil conseguir trabajo. Entonces yo me iba a un parque por allá, cuando era las 4 de la tarde regresaba. Entonces yo le decía que estaba trabajando, con mi pelo largo, hermano, con aretes, y yo en una vida bien difícil, que en algunas ocasiones le contaba mi testimonio. Entonces me recuerdo que estaba en un parque, era un lugar bastante peligroso ahí, donde hay muchas pandillas y todo eso. Pero con ese tiempo y en la vida que yo andaba, no tenía temor a nada. Estaba sentado en el parque cuando enfrente de un parque sale una mujer y me señala a mí, me empieza a llamar. Una señora que ya como de unos 40 años y me empieza a llamar. Y todavía yo le pregunto si me está llamando a mí. Volteo a ver para atrás y me dice, sí, a ti. Entonces era una mujer sola. Entonces en un lugar peligroso. Entonces esta mujer en mi mente dijo, ¿cómo se pone a llamarme a mí o a entrarme a su casa? Entonces me dice, sí, a ti te estoy llamando, ven aquí. Me acerqué yo a la puerta de la casa de esta mujer y me dice, yo estaba orándole al Señor en mi cuarto, y de repente el Señor me habló y me dice, sal, abre la puerta y mira a tu derecha, y a la primera persona que mira a tu derecha, llámalo y le dice estas palabras que yo te digo. Entonces esta mujer me dice, no entiende lo que te estoy diciendo ni lo que te estoy hablando, pero el Señor me dijo que te dijera esto. Un día Dios te va a levantar y te va a usar con poder y con autoridad. Yo no entendía qué era eso, jamás me habían hablado de Jesucristo, jamás había escuchado esas palabras. Pero nunca se me han olvidado las palabras de esta mujer, hasta el día de hoy las tengo como si hubiera sido hace un minuto.
Las tengo tan claras las palabras de esta mujer. Un día Dios te va a levantar. Si no entiendes, si no importa lo que está pasando en este momento, pero Dios te ha llamado y te ha escogido desde el día de hoy. Y me empieza a decir cosas de esta mujer y yo no entendía lo que estaba pasando, pero empecé a llorar. Jamás había llorado yo, ni cuando me agarraba golpe la policía, ni cuando mi padre me pegaba cuando estaba pequeño. Yo no lloraba. Empiezo a llorar y yo no entendía por qué yo estaba llorando. Esta mujer me dice un montón de cosas, hermano, que ahora la recuerdo. Ahora que la recuerdo, ya como conocedor de la palabra del Señor, entiendo que fueron palabras que salieron del corazón de Dios. Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar. Me hizo comida esta señora, me hizo bebida, y estuvo ahí conmigo un momento. Estuve quizás como 1 hora en su casa. Pasaron los años y pasaron los años, y yo no entendí lo que pasaba. Entonces fue el tiempo de Dios, pero a su tiempo Dios obró. Dios hizo la obra. En el momento yo no entendía lo que estaba pasando. Así en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha escogido. Él tiene un plan ya hecho para cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros cómo se va a cumplir ese plan. Entonces, lo lamentable es que muchas veces, mi querido hermano, el plan y el propósito de Dios se cumple, pero no a la manera que Dios lo había pensado. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres le están sirviendo ahora, mi querido hermano, quizás en silla de ruedas, quizás en una cárcel, porque no obedecieron el llamado de Dios? ¿Se recuerda de Jonás? Profeta de Dios, el rey de Nínive, un incrédulo que sí le creyó a Dios y un profeta que no le creía a Dios. Entonces el plan y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, de acuerdo y conforme al corazón de Dios. Está ahí en 1 de Samuel 15:1, ¿verdad? Y dice, Saúl desobedece y es desechado, dice. Vamos a leer un poco. En el 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Fíjense lo que estaba diciendo el profeta. Ahora pues estaba diciendo, está atento a las palabras de Jehová. Le estaba dando una advertencia como Dios nos hablaba a nuestra vida al día de hoy. Dios no solo quiere que nosotros, mi querido hermano, escuchemos, porque estar atento es otra cosa. Dios le estaba diciendo que estés atento a lo que Dios te está diciendo. ¿Cuántos de ustedes están atentos a lo que Dios les está hablando? Amén. ¿Verdad? Porque estar en este lugar no significa que usted está atento. Estar atento es poner atención, escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Porque cuando escuchas con el corazón, lo pasas a la obediencia. Entonces, el profeta le estaba diciendo, ahora pues está atento a las palabras del Señor. Estar atento es como estar esperando, diciendo, ¿qué más me va a decir el Señor? ¿Qué tiene Dios para mí hoy? ¿Qué Dios me quiere decir a través de esta palabra? Cuando vamos a una célula, Dios está hablando en nuestra vida y nosotros muchas veces vamos con sueño. Mi querido hermano, estamos esperando que termine la célula y quizás Dios te quería hablar en esa noche, te quería hablar a través del hermano que estaba compartiendo la célula. Pero como no prestamos atención, nos perdimos de esa bendición. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, le dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le estaba dando una instrucción a Saúl a través del profeta Samuel. ¿Y sabe cuál es el problema muchas veces nuestro? Es que nosotros meditamos en nuestros pensamientos y cuando Dios ya nos ha hablado y nosotros queremos, más bien trastornamos el plan de Dios, empezamos a decir, bueno, ¿qué será lo correcto hacer? Fue lo que hizo el rey Saúl. Él decidió lo que debía hacer cuando Dios ya le había dado órdenes específicas. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios lo había enviado a Amalek para que destruyese todo? Pero en su corazón, él no pensó de esa manera. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pensado de esa manera? Dios le ha dicho, yo quiero que me sirvas aquí.
Yo quiero que te levantes, yo estoy contigo, yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir aquí donde estás, no tienes que ir a otro lugar. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros tenemos un plan que no es el plan de Dios, que no tiene nada que ver con el plan de Dios. Y muchas veces nosotros, como no hemos aprendido a escuchar la voz, decimos, no, esto proviene de Dios. Y hacemos no la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Decimos, no, esta es la voluntad de Dios. Yo creo que esto viene de Dios porque es una bendición. Estamos hablando de más dinero. Esto proviene de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Tiene que venir de Dios, porque esto, solo al verlo, me figura una gran bendición. Más trabajo, más dinero. Y pensamos en muchas cosas. Porque casi siempre nosotros, hermanos, estamos pensando en a dónde nos vamos a ir de vacaciones este año. Y estamos haciendo planes a dónde nos vamos a ir de vacaciones desde ya. Estamos haciendo planes qué carros nos vamos a comprar. Estamos haciendo planes qué casa nos vamos a comprar. Estamos haciendo planes en qué lugar, en qué vecindario, en qué colonia nosotros nos vamos a ir a vivir. Pero muy pocas veces nosotros pensamos dónde vamos a pasar la eternidad. Casi nunca usted piensa dónde va a pasar la eternidad. Nunca, porque siempre estamos tan aferrados a las cosas de este mundo. Este año me voy a ir aquí a Marble Beach. Este año me voy a ir a Panama City. Este año voy a salir de los Estados Unidos. Me voy a ir a Madrid, a Francia, qué sé yo. Y si Cristo viene antes, y si la muerte llega antes de eso, entonces nosotros no estamos haciendo planes donde vamos a pasar la eternidad. Si Cristo viene o si nosotros morimos. Porque Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido, que usted y yo duramos un día y ahí se acabó todo. Ya no hay más oportunidad. No es como nos enseñaron allá en la iglesia católica, ¿verdad? El purgatorio, pasamos un tiempo ahí, nuestros pecados eran borrados y pasamos a la presencia del Señor. No existe tal cosa, ¿verdad? Entonces casi nunca nosotros estamos haciendo planes y desobedecemos al Señor. No pensamos en construir allá donde ni la polilla ni el hollín corroe. Y cuando nosotros pensamos a nuestra manera, entramos en desobediencia. El Señor dice, no es ahí donde yo te mandé. Mira qué ganas me agarran a veces dinero para Guatemala. Si me agarran una gana, cuando ando trabajando más que todo aquí, en aquel sol o en aquel frillazo, ay Dios mío, digo, ganas de agarrar camino e irme para Guatemala. Y vienen a nuestra mente pensamientos que no provienen de Dios. Ya no, allá también le puedo servir al Señor. Allá va a ser más suave la cosa. Aquí puro estrés y trabajar todos los días. Entonces esos son mis pensamientos. Pero posiblemente no sean los planes de Dios para mi vida. Entonces tenemos nosotros que ver qué es lo que Dios quiere y poner atención. Entonces, volviendo al tema otra vez, ve pues, si hiere a Amalek, le dice el Señor, estaba dando la ordenanza, qué es lo que tenía que hacer. Vamos a saltarnos hasta el 13. Vino pues, dice Samuel, a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo escucho? Le dice el profeta. Saúl respondió, de Amalek los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Por si no entendiste, le dijo el profeta, lo que te había dicho que pusieras atención, déjame aclarártelo nuevamente. Déjame refrescarte la memoria, que es lo que Dios quiere que tú hagas. Y muchas veces Dios nos da esa refrescadita de memoria y dice, yo te llamé con un propósito, ¿no has entendido por qué yo no permití que murieras sin esperanza? Si
Si Dios, hermano, no permitió que muriéramos quizás en un accidente o cuando nosotros estábamos sin Cristo, es porque Dios tenía un propósito, no fue únicamente para salvarnos. Sino Dios dice, no, porque a través de ti también muchas almas iban a ser salvas. Por eso yo te guardé, por eso yo te escogí. A través de tu palabra, mucha gente iba a venir a los pies de Cristo. Pero se nos olvida muchas veces, bueno, Dios me salvó y aquí estoy, voy a ser salvo. Eso no se vale. Dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Dice un hermano, Dios no escogió para estar robando oxígeno nada más aquí, sino para dar fruto y que nuestro fruto, dice su palabra, sea abundante. Que demos mucho fruto. ¿Y cómo conseguimos dar fruto? Pegados al tronco, a la vid. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de Él dice que nada podemos hacer. ¿Verdad? Separados de Dios nada podemos hacer. Entonces Samuel le dijo, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas es ese y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe, le había dicho el Señor. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Cada vez que usted y yo hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, hacemos lo malo delante de Dios. Cada vez que nosotros hacemos lo que contradice la palabra del Señor, hacemos lo malo delante de Dios. Aunque a nuestros ojos nos parezca bien, aunque a nuestra manera esté bien, podría ser pecado ante los ojos de Dios. Hasta, escúcheme y no malinterprete esto, hasta cuando nosotros ayudamos a alguien, usted tiene que orarle al Señor, nosotros tenemos que orarle al Señor. Si eso que nosotros vamos a dar va a ser de bendición o va a ser de tropiezo, porque posiblemente usted me quiera ayudar y me quiera bendecir a mí, pero el Señor, si usted le ora, le va a decir no, porque yo tengo un trato con Él, porque yo estoy tratando con Él, porque yo lo estoy formando a Él, porque ahora Él es polvo en mis manos, porque ahora Él es barro en mis manos y yo soy el alfarero. Entonces lo que llega a hacer usted y yo es meternos entre Dios y la persona que Dios está tratando. Por eso es bien importante nosotros poner atención a lo que Dios habla. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. ¿O cree usted que Dios ya no habla? Claro que sí, a través de su palabra, a través de los pensamientos, a través de sueños. Dios sigue hablando a su iglesia. Si no significaría que la iglesia está sola sin Dios, Dios sigue hablando hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces el rey Saúl se le olvidó. Él dijo, no, yo voy a hacer lo que me parezca a mí correcto. Yo voy a hacer lo que a mí me parezca bueno hacer. Dios me dijo que hiciera eso, pero no. Él lo hizo a su manera. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, le dice todavía, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, dice, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. ¿Acaso Dios aceptaría esas cosas corrompidas, contaminadas? Dios aborrecía a este pueblo. Dios no va a aceptar esas cosas, jamás. Porque Dios ya le había dicho a él que lo destruyera todo, que no quería nada. Porque donde hay pecado, mi hermano, Dios todo lo ve contaminado. Todo. Donde se practica el pecado, todo está contaminado. Por eso lo llaman anatema. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que metemos a nuestra casa muchas veces. ¿Verdad? Porque metemos anatema a nuestros hogares. Ya todo estaba contaminado, hasta los animales.
Y el 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se da cuenta lo importante para Dios es que nosotros prestemos atención? 2 veces ha dicho la palabra del Señor aquí, que es bien importante poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Porque si nosotros no ponemos atención, es como que vayamos, hermano, distraídos, sirviéndole al Señor, pero bien distraídos. Dios hablando por un lado y nosotros pensando en otras cosas. Dios hablando en nuestra vida y nosotros ocupados en otras cosas. ¿Verdad? Entonces Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y de las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A alguien que Dios había escogido para que fuese rey, y había dado al Espíritu Santo, porque mire, en 1 Samuel, en el capítulo 16, dice que el Espíritu de el Espíritu de Jehová en el 16 se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo y que profetizaba, después un espíritu malo, dice que de parte de Dios, pero un espíritu malo venía sobre Saúl y lo atormentaba. Después de haber tenido el poder de Dios, la autoridad de Dios, el permiso de Dios, el cuidado de Dios, por causa de la desobediencia, vino situaciones a su vida, mi querido hermano. No muere solo él, muere su hijo Jonatán, y nosotros vemos más adelante un hombre llamado Mefiboset, que era nieto de Saúl, que vivía en un pueblo llamado Lodebar, que significa tristeza, angustia, pobreza, desilusión, y que era cojo de sus 2 pies. Entonces en este hombre, que ese es otro tema, Mefiboset, prácticamente él era el heredero del trono. Él tenía que ser rey, no tenía que estar en esa condición, ¿verdad? Jonatán era el que seguía después de Saúl, si Saúl no hubiera desobedecido, y después le seguía Mefiboset. Quizás él hubiera sido rey. ¿Y dónde vemos nosotros a Mefiboset? En Lodebar, en la casa de Maquir, dice la palabra del Señor. No tenía ni siquiera su propia casa. Vivía en un lugar de tristeza, de angustia. Pobre, en la pobreza, en la angustia. Prácticamente el Lodebar era una cárcel, mi querido hermano. Entonces, ¿sabe lo delicado que es esto? Cuando nosotros desobedecemos a la palabra del Señor, es que las consecuencias no van a venir solo para usted, sino también para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, vienen consecuencias para nuestras generaciones. Yo no sé si usted ama a sus hijos, yo amo a mis hijos. Cada vez que miro la más pequeñita que tengo, a Génesis, a mí me preocupa la relación que yo debo de tener con Dios, porque conocemos la palabra del Señor y sabemos que hay consecuencias. Dios va a perdonar, y más adelante, si nos da tiempo, vamos a leer que el pecado de David, Dios perdonó a David, pero las consecuencias Dios no las apartó. Usted puede decir, bueno, si me arrepiento, Dios me perdona. Claro que sí, usted está en lo cierto. Si 7 veces cae el justo, Jehová le levantará, Dios lo va a perdonar. Perdona multitud de pecados, eso indiscutiblemente Dios le va a perdonar, pero las consecuencias van a llegar a su vida, y posiblemente usted no sea el más afectado, sino los hijos o los hijos de sus hijos. Porque aquí vemos cómo la maldición llegó hasta la 3ª generación. Aunque vemos la misericordia de David con este hombre, que lo invita a comer a su mesa nuevamente, por una promesa que le había hecho a Jonatán, a su padre. Pero las consecuencias no pararon ahí. Pero a nosotros no nos importa muchas veces. Hablamos de divorcio en nuestra casa, viendo a tus hijos. Cuando usted habla de divorcio, usted no está dañándose, no está dañando a su cónyuge, se está dañando a sí mismo. Está
esté heredando una maldición a sus hijos. Tal vez no lo haga, tal vez no se divorcie, pero con solo el hecho de estar pronunciando esa palabra es maldición para su vida y sus generaciones. Porque eso se llama renunciar al propósito de Dios, al plan de Dios, es no estar de acuerdo con lo que Dios juntó, con lo que Dios unió. ¿Verdad? Y a su nombre. Gloria. Entonces, ¿por qué es tan importante que hablemos de la desobediencia? Porque va a alcanzar nuestras generaciones y nosotros no vamos a tener paz en nuestra vida. A David también, el pecado de David trajo consecuencias. El profeta Natán llega y le advierte y le dice las consecuencias que iban a venir, que no se iba a apartar la espada de su casa, el engaño, la mentira, la traición. Y justamente lo que el profeta Natán le dijo fue lo que sucedió en la casa de David. David se arrepintió y la Biblia dice que David vivía conforme al corazón de Jehová. Señor le amaba, pero las consecuencias no las pudo quitar. No es que no pueda, sino que su palabra, el Señor lo dice en su palabra, y Él no puede contradecir su palabra. Entonces, por eso es que es importante, pensemos, meditemos. No se trata únicamente de congregarnos, de venir, y usted dice, bueno, si nos congregamos, si venimos a la iglesia, si le servimos al Señor porque estamos en eso no es obediencia, hermano. No, pero si yo tengo dones y tengo esto y la profecía y eso tampoco, eso no es obediencia. Jonás era un profeta de Dios y era desobediente. Vámonos a Jonás, mejor lo vamos a leer Jonás. Yo lo miro triste a usted. Vamos a leer ahí Jonás para que veamos un poquito mejor. ¿Está ahí? Página 1107. No lo voy a encontrar. Ahora usted no se angustia y está pasando por dificultades y empiece a buscar, bueno, ¿dónde le ha fallado al Señor? Posiblemente no le ha fallado. ¿Se recuerda los amigos de Job? Querían encontrarle a ver dónde había fallado, dónde estaba su pecado. Pero Dios quería que Job le conociera de una manera diferente. De oídas que había oído, le dijo Job al Señor. Mas ahora mis ojos te ven. No había conocido verdaderamente a Dios. ¿Cómo lo conoció? A través de la dificultad, a través del problema. Entonces muchas veces cuando usted pasa dificultades, cuando pasa enfermedades, problemas, situaciones, escasez, es cuando Dios más cerca de su vida está, cuando Dios está trabajando, cuando Dios no solo está usando sus ojos, sino sus manos también formándole, a través del problema, a través de la dificultad. ¿Estamos ahí? Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Al principio fue obediente, Jonás no se levantó, ¿verdad? Jonás se levantó, dice, pero mire para qué se levantó. Para huir de la presencia de Jehová. Hermano, ¿será que Jonás como profeta no sabía que no se podía esconder de Dios? Para esconderse, dice, la presencia del Señor. ¿Verdad? Muchas veces nos encontramos como Jonás nosotros, huyendo de la presencia de Dios, o huyéndole a Dios. No, es que para qué, y para esto y lo otro, y empezamos a renegar contra la voluntad de Dios. Y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló ahí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Dios se quería ir con él. Se quería alejar de la presencia de lo que Dios le había dicho a él, que fue de lo que Dios le había ordenado que fuese a hacer. Pero Jehová hizo levantar, dice, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar, dice, los enseres, o sea, las cosas que llevaban ahí,
que habían en la nave, dice, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tranquilo, ¿no? Que Dios no lo fuera a despertar. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo a cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ya es que es lo que le digo, cuando Dios ya le puso la mirada, hermano, usted no va para ningún lado. Aunque como vómito de ballena, que no es lo que Dios quiere, pero o que no era ballena, ¿quién sabe qué pez era? ¿Verdad? La Biblia no dice que es una ballena, ¿verdad? Porque quizás no está poniendo atención, pero al ratito sí me va a ir a decir que yo dije que era una ballena. Eso sí lo escucho. Entonces, cuando Dios ha fijado la mirada de cada uno de nosotros, hermanos, nosotros no vamos para ningún lado. Dios dice: me vas a servir, ¿por qué me vas a servir? Yo te llamé con un plan, con un propósito. Y vas a venir a hacer lo que yo te ordené, porque eso fue lo que le pasó a Jonás. Él paró haciendo lo que Dios le había dicho al principio. Tanto que batalló, que se rebuscó, hasta compró un boleto, gastó sus centavitos que tenía para huir de la presencia del Señor. Y paró haciendo lo que Dios le había dicho al principio. Entonces dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Miren el 9 lo que dice el sinvergüenza, man. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Le dijo Jonás. ¿Usted cree que así se le teme a Dios, huyendo de la presencia de Dios, desobedeciendo a Dios? Jonás le dice, y le respondió: soy hebreo, le dice él. O sea, ahí sí era un orgullo para él decir que era hebreo. Él le dice: y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estaba engrandeciendo el nombre de Dios, pero no le estaba obedeciendo. ¿Acaso no pasa eso nosotros muchas veces? Alabamos al Señor, decimos tantas cosas, ponemos en alto el nombre de Dios con palabras nada más, pero no con hechos. Hacemos todo lo contrario de lo que hablamos nosotros. Hablamos muchas maravillas, decimos tantas cosas hermosas de ese Dios poderoso, pero no le obedecemos. Vamos a leer pasen hasta el 17. Pero Jehová tenía preparado, dice, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez. Vamos a saltarnos hasta el 7 porque no tenemos mucho tiempo. E hizo proclamar y anunciar en el 3:7, hermano. Perdón, vamos a leer desde el 3, porque esto es importante. Vamos a leer el 3:1. Hay que es en el 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Mire, le vuelve a hablar el Señor diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, dice, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, fíjese, hasta el rey. Y el rey de Nínive se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe
si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Imagínense, un hombre que no era temeroso de Dios se arrepiente y obedece a lo que Dios había dicho a través de Jonás y Dios le perdona. Pero ¿sabe por qué Jonás estaba tan molesto, tan lleno de ira? Porque este pueblo atormentaba al pueblo de Jonás. De hecho, los de Nínive habían matado a sus padres. Era tanto el enojo que tenía Jonás contra este pueblo, era tanta la ira que tenía contra ellos, estaba lleno de rencor en contra de los hombres de Nínive, que no quería hacer la voluntad de Dios por causa de lo que sentía. Y muchas veces Dios nos va a mandar a trabajar a nosotros, hermanos, donde menos nos gusta, o con la persona que menos queremos estar al lado, para formarnos, para moldearnos, para cambiar nuestro carácter. Si nosotros, hermano, tenemos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15, 20 años como cristianos, como hijos de Dios, y no hemos aprendido a perdonar, su fin no es el reino de los cielos. Jonás tenía tanto rencor en su corazón, tanta amargura, tanto dolor, que ese mismo rencor, que ese mismo dolor, el mismo odio que sentía, lo hacía desobedecerle al Señor. Porque decía, ¿cómo voy a ir a pregonar a estos, a advertirles a estos, si estos nos han hecho tanto mal? Era una ordenanza del Señor. Entonces muchas veces nosotros guardamos tanto rencor y tanta ira en nuestros corazones que se nos hace difícil, mi querido hermano, perdonar, como Jonás. Y eso nos lleva a nosotros a la desobediencia, a ser desobedientes delante de Dios. A Samuel en el 15:1, no regrese, nomás se lo voy a leer. El 15:10-11, perdón, dice que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Al igual que Jonás, no había cumplido lo que Dios le había pedido. A Jonás también Dios le había pedido que fuese y que anunciase y que predicase. Era un mandato de Dios. A Saúl se había llenado de molestia, de enojo, hasta sintió envidia por David. Y no había hecho lo que Dios le había pedido. En el 16:1 le dijo: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré, dice, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios lo desechó. Y cuando lo desechó, dijo: sí, bueno, no me obedeció, fue desobediente al mandato que yo le dio. Pues bueno, hay alguien que sí quiere hacer la voluntad. Ya como siempre hemos hablado, usted y yo no somos indispensables para el servicio del Señor. Dios nos ama y quiere que le sirvamos, hermano. Cada uno de los que estamos en este lugar, Dios nos ha escogido con un propósito. Solo Dios sabe dónde nos va a poner a trabajar. Y muchas veces decimos que no hay dónde. Preguntemos, hermano, ¿dónde puedo servir? En la célula, aunque sea ahí de orar por las ofrendas. Hay que orar por las necesidades. Entonces, pero muchas veces nos jactamos nosotros y decimos: bueno, sin mí la iglesia se va a ir para abajo, un espíritu del diablo, demoníaco. Sin mí la alabanza no va a ser igual. Sin mí el ministerio tal no va a ser igual. A Saúl Dios le había escogido y había sido lleno del Espíritu y profetizaba. La Biblia dice que era un hombre hermoso, de buena estatura. Se rebeló contra Dios. Yo no ando buscando eso, ni anda viendo eso. Entonces el Señor le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y unge a David. Entonces ninguno de nosotros somos indispensables en la obra del Señor. Si usted y yo no queremos hacer la obra del Señor, Dios va a ir y va a escoger a alguien que verdaderamente quiera hacer la obra de Dios. Alguien que
voluntad. Entonces, ¿quién es el interesado? Nosotros. Aunque Dios nos ama con amor eterno, pero a los que nos conviene es a nosotros. Porque ¿acaso no es hermoso, hermano, servirle al Señor? Nosotros tenemos privilegios de servirle al Señor. Privilegios grandes. Sí, tenemos la protección, el cuidado de Dios y como fin tenemos la vida eterna. Pero procuremos servirle con obediencia. Ser obedientes. Al principio les hablaba de Abraham. Abraham era un hombre obediente, fue obediente. Imagínense que Dios le había dicho que en Isaac le iba a dar descendencia. Y después de que le había dado a Isaac, le dice: ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Parece que Dios estaba contradiciendo. Hubiera dicho él: bueno, ¿qué le pasa a Dios? De primero me dice que en Isaac me va a dar descendencia y que serán como las estrellas y serán como las arenas del mar. Y ahora me dice que le sacrifique a mi hijo. Pero él no dijo palabra alguna. Él dijo: bueno, Jehová dio, Jehová quitó, como dijo Job también. Bueno, amén. Voy a ir lo que Dios me está diciendo. No dejó que su mente, hermano, presentara argumentos. Y eso es lo que nos falla muchas veces a nosotros. Empezamos a meditar con nuestros pensamientos humanos y decimos: bueno, ¿será esto de Dios o no será de Dios? ¿O por qué Dios me ha dicho esto? ¿O por qué Dios trae esto? Pero él fue obediente a lo que Dios le había dicho. Abraham fue y fue obediente hasta que dice que en la Biblia que iban a ofrecer sacrificio y Isaac le decía: bueno, tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero? Y Abraham decía: Dios proveerá. De hecho, cuando deja a su siervo, le dice: vosotros quedaos aquí, el muchacho y yo subiremos y volveremos, le dice él. Él sabía que su Dios no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar, que él le iba a dar provisión, que Dios iba a proveer, Dios iba a dar salida. Y Dios sigue dando salida hasta el día de hoy en nuestra vida, mi querido hermano, en nuestras circunstancias, lo que nosotros pasamos. Dios sigue dando salida. No nos angustiemos, no nos afligamos por lo que viene. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Gloria a Dios. ¿Quién no ha pasado dificultades en esta vida? Si algo Dios nunca dijo es que no iban a haber problemas, que no iban a haber dificultades. Al contrario, Él dijo que iban a ser muchas las dificultades del justo, pero de cada una de ellas Dios le iba a guardar. Imposible es, dice su palabra, que en la vida del hombre no hayan tropiezos. ¿Sabe qué es lo importante? No perder la paz. Porque van a venir muchas cosas, pero no perdamos la paz, porque cuando perdemos la paz empezamos a entrar en desobediencia y a renegar. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Y empezamos a ver muchas veces hasta el inconverso, hasta los pecadores. ¿Por qué a esto no le sucede? ¿Y por qué yo que le sirvo al Señor sí? Dios al hijo que ama corrige. Si muchas veces nos sentimos corregidos, bendito sea el Señor. Porque lo contrario seríamos bastardos. Dice que Dios, la palabra dice que Dios al hijo que ama corrige. La desobediencia. Pero hubo uno que fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8 dice de Jesucristo: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice, que es sobre todo nombre. Fíjese la obediencia, siendo él en forma de Dios, no buscó ser como Dios, se humilló tomando forma de hombre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para darnos a entender a nosotros que la obediencia es bien importante, mi hermano. Nosotros no podemos decir que tenemos fe si no tenemos obediencia, porque la fe va bien atada a la obediencia. ¿Verdad? Si decimos que tenemos fe, pero no somos obedientes, entonces nosotros no hemos creído. Abraham tuvo fe, pero fue obediente. Era un hombre que le creyó a Dios. Al desierto, donde no había agua, donde no había comida, donde alimentar su ganado. Pero Dios le dijo: sal de la casa de tu parentela, vete. Imagínese usted pensando: ¿qué produce un desierto? ¿Qué hay en el desierto?
No hay nada. Y ahí es donde nosotros creemos que si Dios está con nosotros, hermano, el que tiene a Dios en su corazón y Dios va con él, no importa donde tú estés, donde te pares, no importa si te paras en el país o si te vas a ir al país más pobre del mundo, ahí vas a florecer, ahí vas a prosperar, porque Dios está contigo. No importa el estado donde tú estás. No importa el problema que venga, la persecución que venga, si Dios está con nosotros, Dios no te va a dejar. Nos angustiamos que por las situaciones, por las leyes en este estado, mucha gente dice, bueno, vamos a ir para otro estado donde dan licencias o porque allá es más tranquilo, la policía no molesta. No. Lo importante es que Dios esté con nosotros, que Dios esté en nuestra vida. Porque Él es nuestro cuidador, ¿verdad? Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro sanador. Y es nuestro Salvador también. Dios. Gloria sea al Señor y a su nombre. Gloria. Vamos a leer un versículo más. Váyanse a 2 de Samuel 12:9. Es lo que le estaba hablando acerca de David. Por un amén cuando estamos ahí. Vamos a leer desde el 1, la última lectura que vamos a leer ahorita ya. Desde el 1 vamos a leer, hermano. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Él no sabía que se trataba de él. El furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, le dice el Señor, imagínate, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, le dice el Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste, dice, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo, le dijo el Señor, haré esto delante de todo Israel al pleno sol. Lo que estábamos hablando, que las consecuencias, mi querido hermano, vinieron. Lo que está diciendo, que le dijo el Señor a través del profeta. Y el Señor le estaba diciendo: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por lo cual ahora le dice: no se apartará jamás la espada de tu casa. Y nosotros conocemos la historia. Lo que le decía también al principio, David se arrepintió del pecado, porque él tenía un corazón humilde delante de Dios. Se arrepintió, pero las consecuencias de lo que le había dicho el profeta. Y el Señor le dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué desobedeciste lo que yo te dije que no hicieras? La desobediencia va a traer consecuencias. No le busquemos lado, no le busquemos forma. La desobediencia va a traer consecuencias, y los más afectados van a ser, mi querido hermano, quizá esos pequeñitos que tanto nosotros amamos, esos pequeñitos que tanto los queremos, los cuidamos, y nosotros mismos. El profeta le dice: no se apartará la espada de tu casa. El engaño, la mentira. David se arrepintió y Dios nos perdonó. Nosotros nos podemos arrepentir y Dios nos va a perdonar, pero pensemos en las consecuencias. Dios no las va a quitar. Pensemos en lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios. ¿Qué es lo que no estamos haciendo como a Dios le agrada? Porque hay muchas cosas que pudiéramos enumerar nosotros. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, allá en nuestra casa, de rodillas, Señor, si a mí no se me viene a la mente, porque nosotros tenemos algo que se llama conciencia también, que lo hemos mencionado muchas veces aquí. La conciencia, hermano, nos dice a nosotros lo que no está bien delante de Dios. Usted y yo no necesitamos que se nos digan las cosas. Al menos yo sé lo que no estoy haciendo bien delante de Dios. Y es bueno cuando me lo recuerdan muchas veces. Pero no tengo que esperar que me lo recuerden para ponerme a cuenta con Dios, y no solo ponerme a cuenta, sino decirle: Señor, yo no quiero volver a pasar por esto. Si yo sé que no te agrada, si yo sé que esto es pecado ante tus ojos, ¿por qué lo voy a volver a hacer? Y de esa manera es como vamos a encontrar agrado ante los ojos de Dios. Amén. Caminando en obediencia. Caminando en obediencia. Dios está con nosotros. Él nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante. Hay tantas cosas que Dios quiere quitar de nuestra vida: la envidia, el enojo, la mentira, fornicación, adulterio, malos pensamientos, inmundicia. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, y Él viene pronto por su iglesia. La Biblia dice que no como muchos la tienen por tardanza, dice el Señor, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, más bien que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cada vez cuando oímos esta palabra pensamos en la gente de afuera, decimos nosotros: aquel que no le conoce. Pero mucha gente está perdida dentro de la iglesia. Y si usted dice: lo hice por Él, yo mucho tiempo estuve perdido aquí entre la iglesia. Yo le he dicho muchas veces: si Cristo hubiera venido en un momento donde yo no estaba a cuenta con Dios, yo no hubiera ido al reino de los cielos. Pero estaba dentro de la iglesia. Venía a la iglesia, me congregaba aquí, aplaudía, alababa al Señor, leía la Biblia, cantaba y todas esas cosas, como mucho. Pero si la trompeta hubiera sonado, yo me hubiera quedado. Hasta que un día dije yo: el que se está engañando soy yo mismo. Yo me estoy engañando. ¿Quién puede engañar? Yo me lo voy a engañar. Seamos íntegros delante de Dios. Eso va a ser la diferencia en nuestra vida. No me ponga triste, póngase sobre sus pies. Cristo le ama.
Y a su nombre. Gloria. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Cierra los ojos ahí donde está, por favor. Padre, te damos las gracias, bendito Señor, por esta noche hermosa que nos regalaste, Padre bendito. Señor, no hay cosa más hermosa, Señor, que ser transparente delante de ti, Señor. Poder levantar nuestras manos, Señor, con libertad de decir, Señor, no soy perfecto, Señor, pero soy temeroso de ti. Me preocupa, Señor, que tú vengas, Señor, y que yo me quede por mi desobediencia, Señor. Me preocupa, Señor, que yo muera, Señor, y mi alma, Señor, vaya a ese lugar de perdición, Señor, eterna, Padre de la gloria, por causa de mi desobediencia, Señor amado. Señor, en esta noche quiero observar, Señor, mi vida, las cosas que no he estado haciendo bien, Señor. Allá donde nadie me ve, Señor amado, quiero ser la misma persona, Señor, que soy en tu casa. Allá en mi cuarto, allá en mi trabajo, Señor, quiero ser el mismo. Aquel, Señor, que te alaba, aquel que te bendice, aquel que levanta tus manos, aquel que dice palabras bonitas, aquel que dice palabras hermosas. Aquel que camina seguro, Señor. Quiero ser ese mismo, Señor. Porque hay veces que me he sentido tan lejos, Señor, de ti. No es porque tú estés lejos, sino que yo me he alejado, Señor. Señor, muchas veces, Señor, me ha pasado como Jonás. He huido, Señor, he creído que huyo de tu presencia, pero ¿a dónde puedo ir, Señor? Si tú me ves, Señor, allá en lo más íntimo, Señor, aún debajo de la tierra, Señor amado, tú me ves, ¿dónde me puedo esconder, Señor? Me he escondido del hombre, me he escondido de mi pastor, de mi líder, Señor amado, pero me he engañado a mí mismo, Señor. Señor, yo quiero ser íntegro delante de ti, Señor. Quiero vivir en libertad. Esa libertad, Señor, que tú me diste en la cruz del Calvario. Pero, Señor, he vivido años y años, Señor, preso de la amargura, Señor. Sintiendo resentimiento en contra de mi hermano, en contra de mi hermana, en contra de mi esposo, en contra de mi esposa. Y eso es desobediencia, Señor amado. Señor, te ruego, Señor, que sane nuestro corazón, Señor, en esta noche. Porque las enfermedades del cuerpo, Señor, con ellas puedo llegar al reino de los cielos, Dios mío. Con la pobreza, Señor, puedo llegar al reino de los cielos, Señor. Pero con el pecado, tu palabra dice que el pecado me separa de ti, Dios mío. Me aflijo, me preocupo tanto cuando no tengo finanzas, cuando tengo enfermedad, cuando no tengo salud, me preocupo tanto. Pero no me preocupo, Señor, por el pecado que hay en mí, por la desobediencia, Señor. Por esas prácticas ocultas, Señor amado, que las he dejado pasar año tras año, Señor amado. Y son como la polilla, Señor, en mi vida. Han ido comiendo poco a poco, Señor. Y me han debilitado, Señor. Me quiero fortalecer, Señor, con tu diestra de poder. Si tu palabra dice, Señor amado, Señor, que si nosotros somos débiles, Padre de la gloria, tú nos vas a dar fuerza, Señor amado. Padre, te rogamos, Señor, por esa iglesia que tú compraste a precio de sangre, Señor. La que no se parece al mundo, Señor. La que es diferente, Señor. La que, Señor amado, a lejos se puede diferenciar, bendito Padre. A la que es luz, bendito Padre. A la que brilla, a la que alumbra, Señor amado. Aquella, Señor, que cuando la trompeta suene, se va, bendito Padre. Te rogamos por esa iglesia, por este pueblo que tú compraste a precio de sangre, Señor amado. Señor, por esa confianza que tú pusiste, Señor, en cada uno de nosotros, Señor amado. Señor, hay muchas cosas importantes en la vida. Me gusta la alabanza, me gusta cantar. Anhelo los dones, Señor amado. Anhelo la profecía, Señor amado. Anhelo que crezca mi fe, Señor amado. Pero yo lo que más anhelo es que mi alma no se pierda, Señor amado. Lo que más anhelo, Señor, es un día verte cara a cara, Señor. Es ver cara a cara aquel del que tanto se me ha predicado, Señor. Pero, Señor, hemos sido en pos de ídolos, Padre de la gloria.
Hemos levantado altares, Señor, en nuestro cuarto, Señor. Altares, Señor amado, demonios, Señor, en nuestro cuarto, Señor, donde dormimos, donde podemos alimentarnos de la palabra, Señor. Ahí hemos levantado altares a través de los celulares, a través de las redes sociales, Padre de la gloria. Pero decimos que no somos idólatras, Padre bendito. Hemos levantado altares, Señor, en nuestro trabajo, en la cocina. Señor, derriba esos altares, Padre de la gloria, en tu nombre, Señor. Es más, yo voy a ir y lo voy a derribar esos altares, bendito Padre, que yo mismo edifiqué en mi casa, Señor. Yo derribo esos altares en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquellos ídolos, Señor, que se han puesto, Señor, entre mí y tú, bendito Padre. Señor, te doy las gracias, bendito Padre, por esta noche tan hermosa, Señor amado. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Aquellos, Señor, que velan, aquellos que se preocupan, Señor amado, por su alma, por su salvación, Señor amado. Porque tú vienes pronto por tu pueblo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor amado. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada líder, Señor amado, a cada hembra de este lugar, a cada matrimonio, bendito Padre. Los declaramos libres, Señor, los matrimonios de tu iglesia. Los declaramos, Señor amado, matrimonios fuertes, sólidos, bendito Padre. Gracias te damos, Rey amado. Llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares, bendito Padre. Que así como nos trajiste, podamos llegar a nuestras casas, bendito Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor, hermano. Dios me bendiga.